Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá con un pequeño video en el cual explicaremos a grandes rasgos, por así decirlo, qué es lo que vamos a hacer durante este curso. Hablamos un poco sobre el lenguaje de programación, hablamos un poco sobre la configuración o la estructura del lenguaje de programación a través de la herramienta MicroC para PIC. Vamos a hablar un poco de los registros SFR, vamos a hablar un poco por así decirlo, sobre el comportamiento, sobre las configuraciones de los pines, sobre el oscilador del microcontrolador, que es el encargado de sincronizar todo el microcontrolador como tal y todos los bloques de circuitos internos, en fin. Así que iniciemos con este pequeño video. En este momento empezaremos con el lenguaje de programación. El programa que se carga en la memoria flash del microcontrolador se denomina código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos, o sea, números binarios, que dependiendo de la arquitectura del microcontrolador, este código binario estará compuesto por palabras de 12, 14 o 16 bits. Cada palabra es interpretada por la CPU como una instrucción y esta instrucción se ejecuta durante el funcionamiento del microcontrolador. Las características del MicroC, este es el software que vamos a utilizar para programar. El lenguaje de MicroC es un lenguaje muy similar al lenguaje C estándar. No sé si algunos habrán programado en lenguaje C o en Visual Basic. Más este programa posee ciertos aspectos que difieren un poco como tal del ANSI estándar del lenguaje C. Las cuales estas ciertas modificaciones son destinadas a facilitar la programación de los microcontroladores PIC. Prácticamente aquí podemos observar en qué consiste eso. Realizamos el lenguaje de programación en lenguaje C en MicroC. Por medio de una aplicación o un compilador transformamos este lenguaje a un lenguaje de máquina, el cual posee una extensión .exe o si abrimos este archivo simplemente son números hexadecimales. Y ese archivo hexadecimal es quemado o programado por medio del programador al microcontrolador y la CPU del microcontrolador interpreta ese programa o esos números como instrucciones que una vez ya si cogemos el micro y realizamos el montaje físico, ya él realizará las respectivas instrucciones y los respectivos trabajos que hemos programado en lenguaje C. Es muy sencillo, a grandes rasgos esta es lo que vamos a realizar prácticamente en este curso. La estructura del programa, ¿cuál es? Bueno, pues como para tener un orden, la estructura es de esta manera. En la parte inicial se encuentra la cabecera, donde vamos a tener toda la parte de la información del programa. Acá observamos, por ejemplo, que hay un pequeño comentario donde indica que el nombre del programa, qué tipo de procesador, qué tipo de oscilador y una pequeña descripción de programa como tal. Acá luego nos sigue la parte de las directivas del preprocesador. Acá vamos a incluir librerías, vamos a incluir definir constantes, etc. Luego sigue ya como tal, bueno, esta parte, sí, aquí también se vamos a declarar lo que son variables tipo flotantes, enteros, octal, bueno, diferentes tipos de variables que vamos a declarar para, no sé, dependiendo del programa que vayamos a desarrollar, pues en esta parte vamos a declarar ese tipo de variables como tal. Luego sigue la función main. Dentro de la función main prácticamente vamos a realizar la configuración global del microprocesador. Vamos a configurar, por ejemplo, que los pines se comporten como salidas o entradas, o que los pines o que cierto pin sea una entrada análoga o entrada digital. Vamos a configurar que el oscilador se comporte a cierta velocidad, que el preescalador de cierto timer funcione a un cierto valor diferente. En fin, hay muchas configuraciones que podemos utilizar en la función voidMain. Dentro también de la función voidMain vamos a hacer el ciclo infinito o el while o el do while. Ese ciclo infinito va a ser, por así decirlo, el que va a encargarse de repetir una y otra vez las tareas que vamos a programar, por así decirlo. Y por último se encuentran las funciones adicionales. Estas son como subrutinas creadas ¿con qué fin? Para que dentro de la función main vamos a hacer llamados de otras funciones
y para así, pues por así decirlo, que el procesador trabaje de cierta manera más eficientemente. Por último, vamos a asignar las funciones adicionales. Esta prácticamente la estructura de programa que vamos a trabajar. Ya con varios ejemplos mirarán y entenderán a qué me refiero con esto. Vamos a hablar un poco de registros de funciones especiales, los SFR. Estos registros, como les comenté anteriormente, son registros que tienen bits que van conectados a ciertos bloques de circuitos del microprocesador. Todos los microcontroladores tienen estos registros y es necesario acceder a ellos. ¿Para qué? Para poder programarlos y poder hacer un correcto funcionamiento del microcontrolador. También es importante el acceso a los bits individuales. Esto va ligado al registro SFR. Si queremos acceder a un bit en particular de un registro SFR, simplemente ponemos, en este caso acá hay un ejemplo, al registro SFR incon y vamos a acceder al bit 0. Entonces ponemos incon.b0 o incon.f0. Acá nos aclara que para acceder a un registro individual se puede utilizar fx como bx, en donde x es un entero entre 0 y 7 que representa la posición del bit. Entonces ese es un ejemplo muy sencillo de cómo acceder a un registro SFR a un bit individual. El tipo SBit, este es también muy importante si queremos declarar una variable que corresponda a un bit de un registro SFR. De esta manera, por así decirlo, el tipo SBit se comporta como un puntero, ¿sí? Y se declara como una variable global. Entonces esta variable global se declara acá en la estructura, se declara acá en esta parte antes de la función main. Acá en esta parte vamos a declarar las variables globales. Entonces acá, por ejemplo, vamos a declarar una variable global que se llama botón parada y va relacionada al puerto A al bit 7. ¿Qué significa? Si ponemos esta instrucción que se encuentra acá, el botón parada o esta variable está directamente relacionada con el puerto A B7. Cualquier modificación en esta variable afecta al puerto A al bit 7 y cualquier modificación del puerto A bit 7 afecta a la variable global botón parada. Así que es muy importante tener esto porque esto nos va a simplificar mucho muchas tareas que vamos a realizar después. Los registros SFR, esos son unos registros para mostrárselos, de por sí son muchos, solamente les mostraré dos registros muy básicos para que entiendan más o menos lo que he tratado de explicarles anteriormente. Este registro option rec, acá nos da la descripción, contiene varios bits de control para configurar el preescalador del temporizador 0, el temporizador timer 0, la interrupción externa y las resistencias pull up del puerto B. Si ponemos este bit 7 option-rec.f7 igual a 1, desactivamos las resistencias pull up del puerto B, y si lo ponemos en 0 activamos las resistencias pull up del puerto B. Eso es por así decirlo. Ese es otro registro, el registro incon. Acá contiene varios bits de habilitación y la bandera para el desbordamiento en el registro timer 0 e interrupciones para el cambio de estado del puerto B. Acá podemos que el bit 7 corresponde a la variable guíe, que es bit de habilitación e interrupciones globales. Ya veremos para qué sirve esto, es muy importante este registro. Acá también se encuentra el T0IE, que es el bit de habilitación de interrupciones para el desbordamiento del temporizador timer 0. También es muy importante porque este nos permite tomar tiempos y medir tiempos entre eventos. Ya nuevamente con un ejemplo les mostraré cómo funciona esto. Los puertos de entrada y salida, bueno, fácilmente esto es, por así decirlo, la parte de los periféricos del microcontrolador. Esta es la conexión al mundo externo. Dependiendo de los bits del registro TRIS, se determinan si los pines del puerto se configuran como entradas o salidas. Si se configura con 0 es una salida y si se configura con 1 es una entrada. Y el estado lógico del pin de salida depende del contenido del puerto. Esto va relacionado. Siempre que configuremos un registro
en registro TRIS, ya sea en el puerto A, B, C, D o E, debemos también seguidamente configurar el estado lógico de ese puerto. El puerto A y el registro TRIS A. Nos dice que el puerto A es un puerto bidireccional de 8 bits de ancho. Los bits de los registros TRIS A y ANSEL controlan los pines del puerto A. Todos los pines del puerto A se comportan como entradas y salidas digitales. 5 de ellos pueden ser entradas análogas denotadas por el nombre AN. Aquí observamos que TRIS A, si se le asignamos un 0, lo configuramos como salida y un 1 como entrada. Y el registro ANSEL, si lo configuramos con 0, lo configuramos como una entrada o salida digital. Y si lo configuramos con 1, habilitamos el conversor análogo digital. Acá podemos observar esto. El puerto B es un puerto también bidireccional de 8 bits de ancho, muy similar al puerto A. El puerto B maneja las entradas análogas de 9, 8, 10, 12 y 11. Pero en este caso no es como el A, que es ANSEL. Este maneja el registro ANSEL H. Hay que tener presente esto. El puerto C, es un puerto también bidireccional de 8 bits y solamente se puede configurar como entrada o salida, no posee entradas análogas. El registro D también es similar al puerto C, el puerto D, solamente posee configuración de entrada o salida digital. Y el puerto E, el registro TRIS E, este puerto es de 4 bits de ancho, de los cuales 3 bits tienen configuración análoga acá, y se maneja con el registro ANSEL, ¿sí? El registro ANSEL H únicamente lo maneja bien el puerto B, ANSEL H. El puerto A maneja ANSEL solamente, y el puerto E ANSEL. Tenga muy presente esta información. La parte del oscilador de reloj. El microcontrolador posee dos tipos de oscilador, ya sea externa o interna. El oscilador externo está instalado fuera del microcontrolador y se conecta a los pines OS1 y OS2. Se denomina externo pues obviamente porque utiliza componentes externos. Puede ser un cristal de cuarzo, puede ser un resonador cerámico, puede ser un circuito resistor capacitor, etc. El modo de funcionamiento del oscilador se selecciona por los bits que se envían durante la programación, denominadas palabras de configuración o bit de configuración. El oscilador interno, como pueden observar, maneja dos tipos, el HF-IN-OSC y el LF-IN-OSC. El primero es un oscilador interno de alta frecuencia que está calibrado a 8 MHz. El microcontrolador puede utilizar una señal de reloj generada a esta frecuencia o después de haber sido dividida con el preescalador. Aquí vimos que el preescalador puede dividir la frecuencia de 8 MHz y dividirla dependiendo de los bits. Acá podemos observar estos bits. Dependiendo del estado de esos bits, se comporta con frecuencias de 4, 2, 1 MHz o 500, 250 o 125 kHz. El LF-IN-OSC es un oscilador interno de baja frecuencia, calibrado a 31 kHz. Sus pulsos de reloj se utilizan para funcionamiento de los temporizadores de encendido y perro guardián o watchdog. Asimismo puede utilizarse como fuente de señal de reloj para el funcionamiento de todo microcontrolador. En esta parte, que ya nuevamente cuando explique el entorno de Micro C, explicaré más a fondo qué significa esto. Acá vamos a utilizar la selección del oscilador. Acá se observan varias configuraciones, por ejemplo HS, oscilador de alta frecuencia. Acá se pone un cristal, ¿sí?, en los pines RA6. Acá lo ven, que es este, en los pines RA6 y RA7. Si utilizamos este RC, esta configuración, vamos a tener que poner acá dice, vamos a tener que poner un circuito RC en el pin RA7 y el pin RA6 funciona como salida de reloj. Particularmente nosotros en la mayoría de proyectos vamos a utilizar esta función que se encuentra acá. Ya se les muestro. Esta.
¿Qué significa esta opción? Que vamos a utilizar con el oscilador interno del microcontrolador y los pines físicos RA6 y RA7 se van a configurar y van a tener la función de entradas o salidas acá abajo, entradas o salidas. ¿Por qué utilizamos esta función? Pues esto nos da una gran facilidad de no tener que montar un cristal y aprovechar esos dos pines para cualquier tipo de trabajos de entrada o salida de sensores, etcétera. Así que, y una frecuencia que de 8 megas es suficiente para la mayoría de proyectos que vamos a realizar. Si necesitamos utilizar una frecuencia mayor a 8 megas, 20 megas, que es la máxima, ya deberemos configurar como un oscilador HS de alta frecuencia, ¿sí? Y ahí sí conectaremos en los pines RA6 y RA7 el cristal de 20 MHz. Así que por ahora vamos a utilizar esta opción. Es la más fácil, la más sencilla, y evitamos tener una configuración del oscilador externo. Así que eso es todo por ahora. Gracias a todos. Ya el próximo video empezaré a hablar un poquito del entorno del software Micro-C para PIC, y realizaremos un video muy sencillo que es encender y apagar un LED. Así que gracias a todos. No olviden suscribirse a mi canal, un like, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.